Pablo Ruz Salomones es ingeniero en computación y negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y CEO de Exceleva Group, empresa dedicada a la consultoría de negocios y tecnología. Con solo 26 años, su experiencia lo ha llevado a ser miembro activo de organizaciones internacionalistas especializadas en tecnología, tales como Hackers and Founders, and Artificial Intelligence and Fate, enfocándose así en el área de la inteligencia artificial. Además, está certificado como uno de los miembros expertos a nivel global en educación para el desarrollo sustentable. Hoy en día trabaja en la iniciativa Handprint, que junto con Exceleva Group y la ONG Handprint busca reducir la brecha para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU y UNESCO, y es parte de lo que esta tarde nos viene a platicar. Es Pablo Ruz Salomones quien conversa hoy con nosotros en Perfiles del 6. Bienvenidos amigos de Canal 6 a otra emisión de Perfiles del 6. Hoy para analizar algo muy importante que debe de ser prioridad para todos los países, pero también y fundamentalmente para México. La educación, su desarrollo y su interacción con la Agenda 2030. Y agradecemos que se tome el tiempo para platicar con nosotros, como ustedes ya lo han visto, a Pablo Ruz. Ya acabas de ver su reseña, pero él es CEO de Exceleva principalmente, con lo que pues vamos a platicar un poco de este proyecto, de qué se trata, pero comenzaría pues diciéndote de dónde nace esta intención de participar en todo lo que ya hemos visto de tu reseña, de dónde nace este interés por la Agenda 2030 y además por el cuidado del medio ambiente y un desarrollo sustentable. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Jesús, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias también a Canal 6 por tenerme aquí. Mira, la realidad es que desde que yo era joven siempre me preocupé mucho, desde que era niño siempre me preocupé muchísimo por pues por el planeta, por el ambiente, ya sabes, desde que era niño y cuando a lo mejor no tenía tanta conciencia social todavía, pero tenía 5 años, era de que no, es que hay que separar la basura y es que hay que hacer esto y hay que hacer aquello, ya sabes, uno va empezando poco a poco, digamos, a relacionarse en ese mundo. Y posteriormente, cuando empecé a entender un poco más de cómo funcionaban los negocios, de cómo funcionaba la educación, de cómo funcionaba la tecnología, de cómo funcionaban todas estas cosas, dije, bueno, es que tiene que haber una manera de poder juntar todo esto, ¿no? Tiene que haber alguna manera de poder lograr que por medio de la tecnología y los negocios, que finalmente a lo que Exceleva se dedica, se pueda apoyar a la Agenda 2030, se puedan apoyar diversas iniciativas que tengan un impacto positivo y que vaya más allá únicamente de lograr avances tecnológicos o de lograr avances en el ámbito de los negocios, sino decir, bueno, todo eso, ¿cómo puede impactar en el día a día a las personas? ¿Cómo podemos hacer que eso colabore con los distintos objetivos de desarrollo sustentable que están en la Agenda 2030? Y no solo a nivel, digamos, local, sino que puedan desde México tener un impacto positivo también en otros países. Entonces, digamos que surge de unos valores propios, o sea, de algo que yo tenía y de algo que he tenido siempre, pero con el conocimiento que me ha permitido, con el conocimiento de tecnología y todo eso que me ha permitido, digamos, aplicarlo a estos valores y a estas cosas que nosotros defendemos muchísimo en Exceleva y que yo personalmente además me siento como muy identificado con eso, ¿no? En este sentido, para todo el público que nos ve y que nos comentan en nuestras distintas redes sociales, el sentido de la Agenda 2030 en México, el interés, la explicación incluso, es muy mínima. ¿En qué consiste la Agenda 2030 y sobre todo en la educación que da paso después al proyecto de Exceleva? Claro, por supuesto. Mira, lo que pasa es que la Agenda 2030 son una serie de objetivos, básicamente, que se puso la Organización de las Naciones Unidas precisamente para cumplir con ellos para el año 2030. La realidad es que la mayoría de esos objetivos es muy difícil cumplirlos en una fecha exacta, ¿no? O sea, esto es sobre todo, yo creo, un proceso. Y por supuesto que los que nos interesamos en esto estamos, digamos, poniendo todo lo que se pueda de nuestra parte para lograr pues, que se cumpla en el menor tiempo posible, pero es complicado. Los objetivos, que son 17 objetivos diferentes, tienen como propósito principal, porque creo que a veces esto que mencionas es cierto, la información es mínima y entonces a veces pensamos que el único propósito es, digamos, cuidar el planeta, ¿no? Cuando en realidad el desarrollo sustentable tiene algo mucho más complejo que eso y se define de formas más complejas.
El desarrollo sustentable es, en términos simples, digamos, poder cumplir con las necesidades del presente sin sacrificar las necesidades de generaciones futuras. Esas necesidades no son únicamente necesidades ambientales, son necesidades de educación, son necesidades de igualdad de género, son necesidades de infraestructura, de desarrollo tecnológico, de capacitación, digamos, colaboraciones internacionales, ¿no? Entonces, digamos que el propósito de toda esta agenda es que las generaciones que hoy habitamos el mundo podamos satisfacer las necesidades que tenemos, pero que eso no implique hacerlo a costa de todas las generaciones futuras que vienen. Eso requiere muchas veces un cambio de chip, porque no se trata únicamente de ahorrar agua o de ahorrar o de reciclar. Todo eso obviamente, digamos, uno, como comentábamos hace ratito, uno, digamos, empieza por esas cosas. Pero en realidad se trata de lograr un pensamiento diferente, un pensamiento sistémico, que básicamente es poder observar el mundo justamente como sistemas que interactúan. Y una vez que tenemos, digamos, ese pensamiento, poder entender cómo los sistemas empresariales, por ejemplo, impactan a los sistemas sociales y cómo los sistemas educativos impactan a los sistemas empresariales y entender, digamos, cómo se entrelazan todas estas cosas que tenemos nosotros como seres humanos y a partir de allí poder trazar un plan donde digamos, ok, a partir de esto podemos mejorar también aquello. Y eso, una vez más, sin que implique sacrificar ni nuestras necesidades ni las necesidades, digamos, de las generaciones futuras. En este sentido, en México hay una crisis de educación. México, sí, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo no tiene un buen sistema educativo. Dejando de lado ello, la infraestructura, el apoyo, es muy débil. Y además, la capacidad adquisitiva de las familias mexicanas no da para que ellos de otra vía puedan entrar pues a una mejor educación. ¿Cómo entra aquí Exleva? ¿Cómo interactúa para solucionar pues estas necesidades? ¿Y de qué se trata más bien este proyecto en pro de la educación? Por supuesto. Mira, yo creo, y una de las cosas que nosotros defendemos en Exeleva es que la tecnología tiene que estar ahí para servir a la gente, ¿no? O sea, la tecnología tiene que estar ahí para servir a los seres humanos y el único propósito de la tecnología tendría que ser que las vidas de las personas sean mejores. Y porque la vida de las personas sean mejores no significa únicamente, porque eso a veces se utiliza así, no significa que sea desde el punto de vista de entretenimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, de llevar entretenimiento a muchos lados. Eso, por supuesto, está bien, la gente necesita entretenimiento. Pero lo que voy es que la tecnología tiene el potencial, digamos, de cambiar muchísimas otros ámbitos y de cambiar muchas cosas, pero tiene que estar dirigida. O sea, las revoluciones tecnológicas no se pueden dar únicamente así como, bueno, ya creamos la tecnología y ahora a ver para qué la utilizan los demás. No, los que creamos la tecnología tenemos la responsabilidad de que se utilice para objetivos adecuados. Fue a partir de allí que Exeleva hizo asociación con una organización que se llama The Handprint Initiative, de la que nosotros somos parte, que es la organización que está a cargo de llevar todo este tema de educación para el desarrollo sustentable en distintos países. ¿En cuáles, por ejemplo? ¿Nos pueden mencionar algunos? Por supuesto. Por ejemplo, ahorita estamos en México, en Sudáfrica, en Alemania, y de hecho la asociación está constituida en España. Entonces también hemos tenido, por ejemplo, hemos realizado eventos en colaboración con autoridades en España y la Universidad de Humboldt en Alemania y cosas así, y nosotros desde aquí, desde México, como Exeleva. Entonces, ha sido una unión también entre el sector privado, representado por nosotros, el sector gubernamental en España, y también el sector educativo por las universidades en Alemania. Entonces, digamos, es una unión internacional que lo que busca es precisamente llevar estas habilidades de desarrollo sustentable, lo que es lo que los niños tienen que aprender, digamos, para poder contribuir al ambiente y también contribuir, digamos, a todo este tema de la Agenda 2030 y contribuir a sus propias comunidades y a sus propias necesidades en estos distintos países. Que además, por supuesto que el contexto cultural, social, educativo de cada país es distinto, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra precisamente la visión acerca de cómo lograr eso con ayuda de la tecnología. No se trata de que exactamente lo mismo que aplicamos en México aplica en Sudáfrica, porque no va a funcionar. O lo mismo que aplica en Alemania no aplica aquí en México. Tú lo decías hace poco. ¿No? O sea, el contexto educativo es completamente diferente en Alemania que aquí en México. Hay que adaptarlo.
Y yo creo que, mira, justamente yo que estoy en el ambiente de tecnología todos los días, a veces en todas las iniciativas de tecnología y educación, una de las cosas que falla es que dejan de lado al maestro, dejan de lado a los profesores, dejan de lado ese día a día de la interacción del maestro con los alumnos. Nosotros no lo estamos haciendo así. Nosotros precisamente lo que hacemos es con ayuda de la tecnología podemos diseñar otro tipo de planes educativos, podemos saber cuáles son las, problemas que están enfrentando los alumnos en distintas escuelas de distintas partes del mundo, pero trabajamos en colaboración con los maestros, que son finalmente quienes dan el día a día cuando están dando las clases a sus alumnos, quienes conocen a sus alumnos, que son quienes no se trata en ningún momento ni de sustituir, que eso es muchas veces tristemente lo que pasa con estas iniciativas de tecnología y educación, es como, pues ponte a ver un video de YouTube o lo que sea. No, se trata de, en el salón de clases, con los maestros que ya están allí, poder apoyarlos para que desarrollen mejores clases, desarrollen mejores planes de estudio, lleven a cabo talleres, lleven a cabo todo esto, y que eso permita desarrollar en los estudiantes las competencias que se necesitan para ayudar a cumplir con la Agenda 2030 y al mismo tiempo que no tengan un sentimiento de pérdida, porque a veces creo que con todo, o sea, con toda la información que tenemos de que el mundo se está acabando porque la contaminación y porque no sé qué, a veces los estudiantes de secundaria, de preparatoria e incluso de primaria empiezan a tener un sentimiento de, híjole, es que yo no causé este problema y a mí me están echando toda la responsabilidad. Entonces, por eso es que hay que trabajar de la mano con los maestros, porque son quienes conocen a sus alumnos. Esta iniciativa, ¿qué tanta recepción ha tenido en México? Porque se escucha muy bien el proyecto, pero pues necesita de manos, necesita de esfuerzos incluso gubernamentales y privados de la sociedad civil. ¿Cómo se ha integrado? Y una pregunta fundamental, ¿cómo están las puertas? ¿Están abiertas en la SEP o en el gobierno federal? O al contrario, tal vez, no sé. Claro. Ha sido distinto. Mira, afortunadamente hemos tenido buena recepción, pero obviamente hace falta todavía más. ¿Por qué hemos tenido buena recepción? Porque finalmente las causas que estamos defendiendo son causas positivas. Entonces, a lo que voy es que cuando uno llega diciendo, oye, yo estoy aquí para poder ayudar a que los niños tengan mejor educación, nadie te va a decir directamente, no, gracias, no lo quiero, ¿no? O sea, porque finalmente estás defendiendo una cosa positiva. El tema es, obviamente, cómo puedes entrelazar eso con las distintas políticas, tanto desde la perspectiva gubernamental como también desde la perspectiva de la educación privada. Pues nosotros, la verdad, hemos trabajado y trabajamos con escuelas de gobierno, pero también trabajamos con escuelas privadas. La educación se da en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, no podemos dejar, o sea, creo que algo que es muy importante es que no hay que discriminar ningún tipo de educación, ¿no? Finalmente hay que, ¿sabes qué? Las escuelas, las nacionales preparatorias, por ejemplo, tienen una cierta política y otras escuelas privadas tienen otra cierta política, en fin. Entonces, de lo que se trata, por supuesto, es de poder trabajar con todas en conjunto. Y aquí, una vez más, no se trata, digamos, de estandarizar todo y decir ahora todos van a aplicar lo mismo, sino precisamente de ir dando talleres, de ir haciendo estudios en cada una de estas escuelas. Y sí, yo creo, y además los estudios estadísticos que tenemos así lo muestran, creo que estamos perfectamente convencidos de que gracias a la manera en la que nosotros podemos implementar estos programas de forma individual en cada una de las escuelas, es lo que permite la mayor cantidad de impacto positivo. Entonces, por supuesto que queremos y estamos buscando hacer alianzas con más escuelas, con sectores gubernamentales, con la Secretaría de Educación Pública, digamos, aquí en México, con todas las instituciones que se encargan de regular y de sentar las bases educativas de los estudiantes, precisamente para que los talleres y los distintos cursos que se ofrecen se puedan integrar en cada una de las escuelas. Es algo que lleva tiempo. La educación, creo que uno de los grandes problemas que hay con el tema educativo es que los impactos se ven a 20 años. ¿No? O sea, cuando tú estás ahorita con los chavos que tienen 15 años, bueno, a lo mejor no te tardas otros 20 años en verlo, a lo mejor te tardas otros 15 años para cuando tienen 30 o para cuando tienen 26, como yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor otros 10 años te tardas. Pero son cosas que se dan a largo plazo. Y eso
en México es complicado porque los modelos de gobierno cambian cada 6 años. No me refiero a la cabeza de gobierno, sino que los modelos de gobierno cambian cada 6 años. Entonces es difícil, digamos, que se quieran embarcar en algo, bueno, vamos a verlo en 10 años, pues ya le tocará al siguiente, yo ya no voy a estar aquí, ya no va a tener... Se ¿no? preocupan más por su partido y por sus cuestiones electorales que por un desarrollo sustentable del país. Exactamente, eso es uno de los grandes problemas. Y mira, no es exclusivo de México, o sea, muchos países tienen exactamente el mismo problema. Lo que pasa es que hay otros países que, pues, por la situación y las circunstancias históricas que han vivido, pues a lo mejor lo pueden desarrollar de otra forma, como es Alemania, ¿no? Pero te puedo decir que, por ejemplo, digo, hemos tenido interacción con gente también de India, de Sudáfrica, y enfrentan a veces los mismos problemas. O sea, lo que voy es que no es un problema exclusivo de México, pero precisamente porque no es un problema exclusivo de México, por supuesto cada país tiene sus, digamos, características propias. Sus peculiaridades. Exactamente, sus peculiaridades, así es. Pero la realidad es que precisamente por eso es importante que el esfuerzo sea internacional. Porque no es un problema que nada más nosotros estemos enfrentando, es un problema que están enfrentando muchos países y el chiste es ver cómo podemos, entre todos los países y entre todos los actores, o sea, del sector privado, del sector gubernamental y del sector educativo, cómo podemos lograr, digamos, que se implemente esto en muchos más lugares. En este sentido, ya para englobar, ¿cómo ves tú el actuar del gobierno mexicano en pro de la Agenda 2030? No solo en el nivel educativo, no solo en el ambiental, en general, la relación del gobierno mexicano para impulsar políticas de bienestar social, no en los dichos, en los hechos. Claro. Mira, yo creo que lamentablemente no es una de las prioridades que tienen ahorita. Yo no me atrevería a juzgar por qué no la tienen como prioridad, porque yo no estoy ahí adentro para decir como, no, sí, úsenlo. Pero sí me queda claro que no es una de las prioridades. Pero yo creo que, digamos, sí hay ejemplos en México. A mí me parece que tanto de infraestructura y todo lo demás que pueden, o sea, que pueden tomarse como un primer paso, ¿no? Finalmente, yo creo que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México desde hace tiempo, como dices, hay unas cosas que son los dichos y otras cosas que son los hechos. Pero, digamos, ha habido ciertas iniciativas para lograr que la ciudad sea más verde y lo que tú quieras, que una vez más no es suficiente porque no es un plan comprensivo, o sea, no es un plan que involucre todo lo que implica la Agenda integral, 2030. ¿no? Exactamente, Podemos decirlo. así es, no es un plan integral, pero, digamos, hay unos primeros avances. Te voy a decir también, así como te decía que no es un problema exclusivo de México, la realidad es que la mayoría de los países en desarrollo tienen un problema relativamente similar, en el sentido de que, es decir, a ver, espérame, me estás pidiendo que meta todas estas energías limpias, que haga esto, aquello, no sé qué, pero muchos de los países en desarrollo no tienen ni los mismos recursos, ni humanos, ni financieros, ni legales, ni de ningún tipo, que países como Alemania o Estados Unidos, o digamos otras naciones que tienen recursos que van más allá y entonces de pronto pueden darse el lujo, por decirlo así, aunque yo no creo que sea un lujo, yo creo que es una necesidad, pero a veces así lo ven, ¿no? Que puedan darse el lujo, digamos, de implementar todas estas políticas y los países en desarrollo no. Es una cosa compleja, ¿no? O sea, finalmente por esto que te digo de la interacción entre los distintos sistemas. Entonces, yo creo que hay unos primeros pasos, pero me parece que se tiene que hacer mucho más y sí creo que tiene que ser una prioridad a nivel federal y que eso tiene que además permear después a nivel estatal, ¿no? O sea, porque algo que es esencial para la Agenda 2030 es esta parte como de actuar local con un impacto global. Necesitamos, obviamente, que venga desde arriba para que haya voluntad política y todo lo demás que se requiere, sí. Pero también necesitamos que las personas en lo individual actúen. Entonces, creo que es un esfuerzo conjunto entre sociedad, sector educativo, sector privado, sector gobierno. Entonces es algo que entre todos tenemos que impulsar para adelante. Y no estar divididos como mexicanos. Así es, y eso es complicado. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo que desees agregar, Pablo? Pues muchísimas gracias, Jesús. Y yo creo que sobre todo lo más importante, pues que cada quien tiene que hacer desde su trinchera lo que pueda para ayudar con estos objetivos y siempre tomando en cuenta, y esa es la base que tenemos además en Exceleva, que nada es más importante que una persona. Eso es lo más importante. Entonces, cuando estemos tomando decisiones, decir esto cómo va a impactar a quien tengo enfrente y a quien no tengo enfrente, que vive del otro lado del mundo, pero que también existe, ¿no? Sí. Nada es más importante que una persona. Eso es, creo que, la guía más importante para todo este tema. Bueno, pues muchas gracias.
Pablo Ruz, CEO de Exleva y también participante e integrante en otros proyectos internacionales de los cuales nos ha descrito. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir este proyecto? Claro que sí, muchas gracias, Jesús. A mí personalmente en mi Instagram es @rusalmones. Exeleva está en todas las redes como Exeleva Group, y The Handprint Initiative, la página web es thehandprintinitiative.org. Pues ahí pueden encontrar más información si están interesados en estos temas. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a través de nuestras redes sociales. Aquí en la descripción les dejamos los links de estos proyectos, pero además la cosquillita, podemos decirlo, de desarrollar un mejor país.